Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por el trabajo, por los difuntos.
Queridos hermanos, escuchar y perseverar son las actitudes creyentes a las que llama el escritor sagrado. La razón que entrega es fundamental, porque hemos llegado a ser partícipes de Cristo. Por nuestra vida circula la vida de Jesús porque interiorizamos su palabra, pero también pasamos por varias seducciones que nos invitan a abandonar esta unión, como son el materialismo, las divisiones sociales, el desprecio al pobre y al extranjero, la vida sin Dios. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantarle su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantarle su amor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantarle su amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra jornada con la presencia del Señor que camina a nuestro lado, en quien confiamos y ponemos todas nuestras intenciones del día de hoy. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores, faltos de la misericordia de Dios. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Dios nuestro, atiende con amor los deseos y plegarias de tu pueblo para conocer lo que debemos hacer y poner en práctica lo que nos enseñas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, como dice el Espíritu Santo, si hoy escuchan su voz, no endurezcan su corazón como en el tiempo de la rebelión, el día de la tentación en el desierto, cuando sus padres me tentaron poniendo a prueba, aunque habían visto mis obras durante 40 años. Por eso me irrité contra aquella generación y dije, su corazón está siempre extraviado y no han conocido mis caminos. Entonces juré mi indignación, jamás entrarán en mi reposo. Tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes tenga un corazón tan malo que se aparte del Dios viviente por su incredulidad.
Antes bien, anímense mutuamente cada día mientras dure este hoy, a fin de que nadie se endurezca, seducido por el pecado. Porque hemos llegado a ser partícipes de Cristo, con tal que mantengamos firmemente hasta el fin nuestra actitud inicial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Entren, inclinémonos para adorarlo. Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. 40 años me disgustó esta generación, hasta que dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no conoce mis caminos, por eso juré en mi indignación, jamás entrarán en mi reposo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No oscurezcan su corazón como en Meribá, en su día de Masá, en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Se acercó a Jesús un leproso para pedirle ayuda y cayendo de rodillas le dijo, si quieres puedes purificarme. Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó diciendo, lo quiero, queda purificado. Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió advirtiéndole severamente, no le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por su purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido. De tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera en lugares desiertos, y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, nos damos cuenta de esta lectura hermosísima que nos presenta San Marcos. Aquí es la presentación, ¿verdad? Llega un leproso, estamos en el capítulo 1, 40, 45. Llega, se acerca, tiene necesidad del Señor. Siempre Marcos le presenta a este Jesús, por una parte, tan importante, este Dios luminoso, ¿verdad? Este Dios que nos hace entender la grandeza y la riqueza que también Él trae consigo y que nos está ofreciendo. Entonces este es el primer elemento, ¿verdad? Pero por otra parte también vemos cómo Él atrae a la gente, porque Jesús es un Jesús que camina, un Jesús que busca, un Jesús que se pone entonces a disposición de la gente. Y esto es lo más hermoso y esto es lo más lindo, ¿verdad? Aquí se le acerca un leproso. La lepra es aquello que nos deforma, decíamos en otra oportunidad.
todo aquello que nos deja entonces, o carungo peñandero ore, o carungo peñande ñane canguere, nos deja sin manos, sin dedos, en fin, sin rostro, nos deforma, queridos hermanos. Y entonces aquí nosotros podemos entender muy bien lo que nos quiere transmitir el Evangelio de San Marcos. Nos está diciendo que cuando estamos en el pecado, cuando no escuchamos a Jesús, cuando no escuchamos al Señor, entramos en este elemento del pecado que nos deteriora la salud, nos deteriora esa salud espiritual, nos deteriora la propia vida, queridos hermanos. Y entonces, aquí se acerca a Jesús un leproso para pedirle ayuda, pero tiene una actitud muy interesante porque está viniendo junto a Jesús a buscarlo. ¿Y qué sucede? Dice, cayendo de rodillas le dijo, si quieres puedes purificarme. Es decir, conoce ya este Jesús con sus cualidades, con sus capacidades, con la posibilidad de ser sanado y curado. Entonces es por eso que se acerca, queridos amigos, queridos hermanos, y en Degoya de cristianos lleva. Pero tantas veces estamos leprosos, tantas veces estamos enfermos, tantas veces estamos carcomidos por el pecado, tantas veces que nos hemos alejado y nos seguimos alejando del Señor, de Dios. Pero sin embargo el Señor, ante esta propuesta, ¿verdad? Porque Él dice, si quieres puedes purificarme. Jesús conmovido, imagínense, o sea que quiere decir que el Señor ve, el Señor siente, el Señor percibe, conmovido. Entonces le dice que extendió la mano y lo tocó diciendo, lo quiero, queda purificado. Y enseguida su lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió advirtiéndole severamente, no le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés. Queridos hermanos, está también la mediación. Tantas veces lastimosamente llevas etañas en dujas la tapanará mía, ¿verdad? O sea, sin principios y sin base teológica. Nosotros muchas veces escuchamos tantas prédicas, sobre todo las sectas, los protestantes, pero sin una base filosófica y una base teológica profunda, ¿verdad? Entonces no llegamos a entender aquí que es tan importante la mediación. En estos días estuvimos reflexionando en las primeras lecturas, cómo se nos dice sobre todo que a Dios lo encontramos en el hermano, que a Dios lo encontramos porque es encarnación en nuestra historia. Es algo concreto, queridos hermanos, y tenemos que hacer este camino y tenemos que entenderlo, porque si no lo entendemos de esta manera, entonces estamos mitificando a Dios, mitificando a un Jesús que sin embargo es el Dios que se ha encarnado. Eso es justamente salir de todo lo que es mítico. No podemos seguir mirando al cielo, ¿verdad? O buscando angelitos en el cielo, sino que nosotros encontramos a Dios en el hermano que está a nuestro lado. Y por eso le dice, vete, vete, y ofrece, entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que te sirva de testimonio, es decir, el testimonio de la iglesia, el testimonio de la comunidad, el testimonio entonces del estar juntos, queridos hermanos, y saber en qué camino estamos. Recordemos que aquí la lepra, ya hemos dicho que significa nuestros propios pecados, nuestras debilidades, el hecho de que estamos destruyendo, corroyendo entonces, ¿verdad? Corroe el pecado, queridos hermanos, así como esa lepra o caruña en dereje. Entonces por eso es importante cuando hay esta conversión y cuando hay este deseo de salir adelante, es la comunidad cristiana la que tiene que ayudarnos. Es el testimonio y la fuerza de esta comunidad cristiana que nos lleva entonces hacia un cambio. Y este cambio es de la sociedad. Y este cambio entonces, queridos hermanos, es lo más importante que nosotros estamos buscando. Pidamos ser sanados y ser curados por el Señor. Pero para eso no nos olvidemos. Somos nosotros, es el leproso que va y que se arrodilla, se tira, oñe pomoi peñan de yara no debe ellos vendeñan de yara es poco seno sherejea lleva si me quieres sanar, si me quieres curar de shemonguerat. Y el Señor hoy también nos dice a cada uno de nosotros, en la medida en que nos dejamos tocar por la fuerza de su Espíritu, hijo mío, quiero curarte. Y el Señor entonces hoy en este momento está tocando nuestro corazón,
está tocando nuestra vida y nos cambia en lo más profundo de nuestro ser. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos. Anunciaremos tu reino, Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestra iglesia, para que siga dando las herramientas necesarias para que los fieles reciban la renovación espiritual. Oremos. Anunciaremos tu reino, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que sean hombres y mujeres capaces de luchar contra la corrupción y la impunidad. Oremos. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestras familias, para que fomenten la fraternidad y promuevan la vida de oración en el hogar. Oremos. Anunciaremos tu reino, Señor. Dios Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte aquí en público y también aquellas que hemos guardado en nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A veces te pregunto por aquello y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llame, así tal como somos, a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daré, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Que te daré, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que te sea agradable, Señor, la ofrenda de tu pueblo, que ella nos alcance la santidad y nos obtenga lo que confiadamente te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario darte gracias, Dios Padre Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Jesús, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo y todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, y ahora con mucha confianza y con ese deseo de ser renovados con la fuerza de su Espíritu,
Decimos juntos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabar
por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Dios Todopoderoso, concede a quienes has alimentado con tus sacramentos servirte con una vida santa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Y nos consagramos a nuestra Madre, la Virgencita. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos concluido nuestra Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y que tengan una hermosa jornada. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlo ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tus llagas fuimos curados, en tu cruz fuimos salvados.
tu sangre has liberado mi vida, mi alma y corazón. Por tus llagas fuimos curados, en tu cruz fuimos salvados, con tu sangre has liberado mi vida, mi alma y corazón. Sáname, Jesús, toma mi dolor. Sáname, Jesús, por tu gran amor. Sáname, Jesús, ten piedad de mí. Sáname, Jesús, yo confío en ti. Sáname, Jesús, toma mi dolor. Sáname, Jesús, por tu gran amor. Sáname, Jesús, ten piedad de mí. Sáname, Jesús, yo confío en ti. Llagas fuimos curados, en tu cruz fuimos salvados, con tu sangre has liberado mi vida, mi alma y corazón. Por tus llagas fuimos curados, en tu cruz fuimos salvados, con tu sangre has liberado mi vida, mi alma y corazón. Sáname, Jesús, toma mi dolor. Sáname, Jesús, por tu gran amor. Sáname, Jesús, ten piedad de mí. Sáname, Jesús, yo confío en ti. Sáname, Jesús, toma mi dolor. Sáname, Jesús, por tu gran amor. Sáname, Jesús, ten piedad de mí. Sáname, Jesús, yo confío en ti. Sáname, Jesús, yo confío en ti.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tantas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida caliente y al mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y a pesar puedo comprender que una madre no se cansa de esperar,
cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Del campo, cómo florecen y crecen. Mira los lirios del campo, que nunca hilan ni tejen. Y entre las flores del campo, ninguna existe más bella. Ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, se vistió como el lirio se viste. Ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, se vistió como el lirio se viste. Mira las aves del cielo, todo el azul van surcando, abren sus alas al viento, siempre volando y volando. No tienen nada en la tierra y es suyo todo el firmamento. Nunca la vemos sembrar, nunca la vemos regar, nadie los ve cultivar, pero encuentran al fin su alimento. Nunca la vemos sembrar, nunca la vemos regar, nadie los ve cultivar, pero encuentran al fin su alimento. Mira la cara del hombre, mira su rostro cansado, triste con miedo y con hambre, pobre mal alimentado, vive de falsas promesas, soñando nadar en dinero, siempre queriendo saber si va a tener que comer, si va a tener que beber, y qué moda hay en el extranjero, siempre queriendo saber si va a tener que comer, si va a tener que beber, y qué moda hay en el extranjero. Mira ahora más hondo, porque los signos no mienten.
Yo creo, yo creo, yo creo en las promesas de mi Dios. Yo creo, yo creo, yo creo en las promesas de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo en las promesas de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo en las promesas de mi Dios. Yo creo, yo creo, yo creo la misericordia de mi Dios. Yo creo, yo creo, yo creo la misericordia de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo la misericordia de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo la misericordia de mi Dios. Yo creo, yo creo en el amor de mi Dios. Yo creo, yo creo, yo creo en el amor de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo en el amor de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo en el amor de mi Dios. Yo creo en el amor de mi Dios.